Gracias, Laura. Quería agradecer a la Fundación UNPEL por la invitación. Y bueno, quería comenzar la presentación mía con una cita de un libro de Arthur Conan Doyle que dice: entonces, señor Holmes, ¿cuál es su teoría sobre la desaparición de Mr. Francis? Y el señor Holmes le contesta: mi querido Watson, ¿cómo quiere que tenga una teoría si todavía no dispongo de toda la evidencia? ¿Por qué citamos esto? Porque la idea de esto es hacer un trabajo 100% empírico, es decir, en base a datos. Y para hacer eso vamos a usar tres enfoques. El primer enfoque se llama de transmisión de precios vertical, y lo que hace es toma los precios de exportación, dólares por tonelada, por ejemplo, de Argentina, ¿sí?, el tipo de cambio, y en base a una función tratamos de relacionar estas dos variables y un argumento que es una constante, que básicamente lo que mide es la eficiencia en la conversión, con el precio pagado en el tambo, pesos por litro. Y cuando hablo de precios de exportación, nosotros lo que hacemos es testeamos todos los precios de exportación. Es decir, testeamos el precio de la manteca, de la leche en polvo, del queso, etcétera, y vemos cuáles son los que realmente explican. Los que no explican los excluimos de la relación. Y también vamos a usar un segundo enfoque, que se llama enfoque de transmisión espacial, que en lugar de utilizar el precio de exportación de Argentina, por ejemplo, utiliza los precios internacionales. En este caso vamos a usar los precios de Oceanía y de vuelta, es empírico. Vamos a testear el precio recibido al productor en el tambo argentino, el tipo de cambio, que es un dato público, y vamos a testear una combinación enorme de todos los precios que exporta Nueva Zelanda para ver si esto podemos armar una relación y poder explicar el precio pagado al productor. Y el tercer enfoque que vamos a hacer es un análisis de descomposición de la serie de precios. Básicamente, a la serie de precios de pesos por litro de leche lo vamos a descomponer entre la tendencia, un factor estacional y un factor remanente para ver si podemos ver algo más de información en cuanto a lo que sucede con los precios. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a los primeros enfoques. El enfoque de transmisión vertical, vamos a repasar. Lo que hacemos es calculamos el precio en tambo, o sea, pesos por litro de leche del presente mes, y vamos a tratar de determinar una función que dependa del precio en tambo de los meses de los pagados efectivamente al productor de los meses anteriores, del tipo de cambio y de los precios de exportación del presente mes y de los meses anteriores. ¿Sí? O sea, son básicamente tres argumentos donde el precio de exportación podría ser más de uno, porque testeamos todas las combinaciones posibles. Y en el enfoque espacial hacemos exactamente lo mismo, la única diferencia que utilizamos los precios de Oceanía y en particular los precios de Nueva Zelanda. ¿Sí? ¿Se entiende o hay alguna duda? Bueno, vamos a ver ahora el caso de Argentina. Para hacerlo un poco más interesante, Gastaldi me pidió, bueno, ¿por qué no dividís esto en dos periodos? Para ver si hubo algún cambio estructural en cuanto a la formación de precios. Entonces lo que hicimos, dividimos el primer periodo 2012-2016 y lo que observamos en la línea azul es el precio efectivamente recibido por el productor. Y en las líneas verdes es lo que dice el modelo que estimamos. ¿Sí? ¿Por qué ponemos el gráfico? Pues justamente para que ustedes vean el nivel de ajuste que tienen estos modelos. Y esa que está ahí es la ecuación, que si ustedes lo analizan, es el primer valor, que es una exponencial elevado a la menos 1,9, es un valor de escala que lo que te dice es la eficiencia que vos tenés en tu país. O sea, cuanto más alto es el valor, esos precios internacionales los vas a transmitir mejor y con mayor eficiencia al productor. Pero también vemos que esta ecuación depende de los precios efectivamente pagados al productor en el mes T-1, quiere decir el mes anterior, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Es decir, es un promedio ponderado del valor de escala
de los últimos 4 meses pagado al productor, pero también del tipo de cambio del mes presente y de los 2 meses anteriores. ¿Sí? Y por último, el único valor que nos tomó de todos los precios de exportación, que dio significativo, es el precio de exportación de los quesos en este periodo. ¿Tá? Dólares por toneladas. Ese coeficiente que está arriba es lo que se llama la elasticidad de corto plazo, que vendría a ser el porcentaje que cambia el precio pagado al productor ante un cambio en el mes del queso. Por ejemplo, en este caso, si aumenta un 10%, se transmitiría el mismo mes un 2%. ¿Sí? Pero después tiene efectos que se va multiplicando y va aumentando, y por eso se calcula también lo que se llama la elasticidad de largo plazo. Pero en definitiva, ese es el resultado empírico. Hicimos lo mismo para el periodo 2017-2021. De vuelta nos dio una constante, una ponderación de los últimos 3 meses pagado al productor, y el tipo de cambio, si ustedes ven, tomamos 5 meses del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio pagado hoy, el del mes anterior, y hasta T-4 vendría a ser el cuarto mes, pero en total son 5 valores de tipo de cambio. Y esto es posible que se deba debido a la aceleración del tipo de cambio que hubo en Argentina en los últimos meses. Por último, las variables que explican el segundo periodo en cuanto al precio pagado al productor es el precio de la leche en polvo. ¿Sí? En realidad calculamos el precio de la leche en polvo promedio entre la leche en polvo entera y descremada, que fue la que mejor ajustó. Esas son las elasticidades, y el gráfico de vuelta, la línea azul muestra el resultado efectivamente pagado el precio al productor, y las líneas verdes muestran lo que dice el modelo, lo que da el modelo. ¿Sí? Como ven, tiene un nivel de ajuste muy alto. Estos son modelos que se llaman modelos de series de tiempo, que tienen además un nivel de cantidad enorme de controles para hacerlo, para que quede bien. O sea, si no, podrían haber errores en la especificación de los mismos. Ahora, si me permiten, voy a pasar a Uruguay. ¿Qué pasó? En el primer periodo, 2012-2016, la principal empresa de Uruguay, que todos sabemos que es Conaprole, hizo un plan de estabilización de precios que modificó la transmisión de precios para el productor. En este gráfico yo lo que hice fue el precio en tambo, o sea, el precio efectivamente pagado al productor en dólares, divido el precio en tambo de Nueva Zelanda para tener una referencia, menos 1 y en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Si ustedes ven el gráfico, hubo un periodo, que fue que está acá, donde Conaprole, en lugar de volcarle el precio al productor, hizo una retención. ¿Por qué? Porque los precios en ese momento estaban por las nubes y prefirió hacer una retención del precio y no volcar todo ese precio al productor. Y lo volcó en el siguiente periodo, donde si comparamos con Nueva Zelanda, estabas pagando hasta 40% más que Nueva Zelanda. Nueva Zelanda fue ajustando rapidísimo el precio, Uruguay no. Entonces, por eso, en el caso de Uruguay, en este primer periodo, no tenemos resultados en cuanto al modelo de transmisión, ¿sí? Porque Conaprole adulteró lo que se llama el proceso generador de datos, ¿sí? Sin embargo, para el segundo periodo, lo que obtenemos es una ecuación parecida, si se quiere, a la de Argentina, donde tenemos una constante. Esos valores de constante son atípicos, que los corregimos, que son algunos valores puntuales que están fuera de rango, y depende del precio del mes anterior y el tipo de cambio de 1, 2, 3, 4, 5 meses. Y la variable de exportación que explica el modelo es el precio de la leche en polvo entera, que Uruguay exporta, es el principal producto de exportación, la leche en polvo entera. Entonces es consistente, si se quiere, con los resultados que nosotros vemos a nivel de exportación. De vuelta, la interpretación de la gráfica es, en azul, es el precio pesos por litro de leche pagado al productor en valores corrientes, y en verde es lo que dice el modelo, que es la ecuación esa que está ahí, que es una ecuación no lineal. Entonces ahora vamos al enfoque de transmisión espacial. Entonces vamos a tomar los datos de exportación de Nueva Zelanda
en lugar de tomar los datos de exportación de Argentina. Como ustedes ven, al igual que en el caso de Argentina de transmisión vertical, el precio que explica el precio pagado al productor es el precio de los quesos. Pero en este caso son los precios de exportación de Nueva Zelanda, no los que exporta Argentina. Es decir, se probó la transmisión espacial desde Nueva Zelanda hacia los precios que vende Argentina. Y bueno, también hay una ponderación de los precios anteriores que se le pagó al productor, el valor del tipo de cambio. Y el gráfico de vuelta muestra lo que efectivamente se le pagó al productor en azul y en naranja lo que dice este modelo. El segundo periodo, que es una ecuación un poquito más larga, también de vuelta tiene más valores del tipo de cambio, seguramente de vuelta porque hay una aceleración cambiaria, entonces necesita más ponderaciones. Y llegamos a una conclusión muy similar, o sea que el precio que efectivamente explica el precio pagado al productor en Argentina es la leche en polvo entera, ¿sí? Y miren el nivel de ajuste de esto, o sea, en azul está el precio en tambo, recibo en tambo, y en naranja es el precio estimado. Estos datos tienen consecuencias. ¿Por qué tienen consecuencias? Porque si en este periodo el precio pagado al productor lo está determinando el precio de exportación de la leche en polvo, los queseros son tomadores de precios. Entonces, si yo soy tomador de precios y tengo una quesería no muy eficiente, puedo tener riesgos muy importantes en cuanto a la continuidad del negocio, ¿sí? Sobre todo si se disparan los precios de leche en polvo, ¿sí? Bueno, en el caso espacial, de vuelta, en la parte primera nos pasó lo mismo, es el mismo gráfico de hoy, o sea, tenemos el plan que hizo Conaprole, que estabilizó los precios, pagado al productor, o sea, retuvo y después volcó más adelante, y llegamos a la misma conclusión también en cuanto a que el precio internacional es el mismo que el precio de exportación, es decir, la leche en polvo entera de Nueva Zelanda es la que explica el precio pagado al productor. Ahí en el gráfico se ve perfectamente el nivel de ajuste entre el valor estimado, que es la barra naranja, y el efectivamente observado pagado al productor. ¿Qué pasa? Como hicimos estos trabajos, a nosotros nos gustaba la posibilidad de comparar con un trabajo reciente publicado por la FAO y FEPALE, cuyos autores son Alejandro Acosta, Alejandro Galeto, Alberto Valdés y Ariel Londinsky, y que hay un econometrista muy importante, que es Carlos Barrante, que desarrolló este trabajo. Entonces quisimos además comparar los resultados de nuestros análisis con este trabajo que es muy reciente. Entonces, un dato que se calcula es el efecto de largo plazo de un cambio de 10% en el precio internacional sobre el precio doméstico de la leche. Es decir, acá ya no estamos viendo los efectos de corto plazo, sino cómo impactan a largo plazo. Para Argentina y Uruguay, y lo que observamos, que en el trabajo que desarrolla FAO y FEPALE, le dio, fíjense que acá es un periodo distinto, para el periodo 2008-2019 le da un 4,9%, y nosotros que tomamos un periodo más corto, el último, nos da 4,6%, y en el caso de Uruguay le da 5,6% para el periodo 2008-2019, y a nosotros nos da 6,5%, lo cual también es consistente con el incremento de la producción de leche en polvo entera, porque en la medida de que participe más estos productos de exportación en la canasta, también estas elasticidades de largo plazo van a ser mayores, van a impactar más. Bueno, en el caso del tercer enfoque que dijimos que vamos a hacer la descomposición de precios, nosotros lo que hacemos es descomponemos la serie de precios, ¿no? O sea, el peso por litro de leche, entre la tendencia, un factor estacional y el remanente, ¿sí? La tendencia yo no la puse, simplemente por un tema de exposición, pero voy a hacer algún comentario. Entonces, lo primero que observamos acá es que el factor remanente, hubo un efecto acá en 2015-2016, que lo que se observó fueron 11 meses con 27% de caída del precio
del factor remanente, es decir, todo lo que no es tendencia, ni el factor estacional, porque tiene estacionalidad el precio de la leche. Pero también, que no está en el gráfico, cae la tendencia de largo plazo del precio pagado al productor. ¿Tá? ¿Eso por qué? Bueno, sabemos que en ese periodo hubo la caída del mercado de Venezuela, que pagaba muy buenos precios, y caída de los precios internacionales de exportación, y además hubo un 55% de depreciación de la moneda argentina en ese periodo. O sea, la combinación de esos efectos hizo, en definitiva, una caída de 37% del precio nominal, pero con el detalle de que podemos descomponer lo que es un efecto en la tendencia de un efecto de más corto plazo, que es el factor remanente. Y ahí se observa la estacionalidad, que en realidad la estacionalidad lo que marca es que en los picos justamente está relacionado con los meses de marzo, donde hay menor remisión, ¿sí? Y el contenido de grasa y proteína de la leche es mayor, pero además hay mayor competencia por la leche. Entonces es razonable de que al haber mayor competencia y además haya mayor contenido de grasa y proteína, se pague un poco más. Esos valores que están ahí son pesos corrientes, o sea, nosotros podemos cuantificar exactamente cuánto más se paga por el factor estacional. Y en este segundo periodo, 2017-2020, tenemos identificado este primer caída del factor remanente, que hubo un 55% de depreciación del tipo de cambio. Y esto es importante porque uno espera a priori y dice, bueno, si devaluás o si depreciás el tipo de cambio, bueno, en realidad vas a mejorar el precio pagado al productor. El efecto no es tan así, ¿por qué? Porque existe lo que se llama el pass-through, el pasaje a precio. Y ese pasaje a precio demora meses en hacerse. De hecho, nosotros hicimos trabajos de lo que se llama, utilizando modelos NARD, que lo que haces es analizar un aumento del tipo de cambio, qué efecto tiene en el corto plazo sobre la transmisión de precios. O sea, aislamos eso y, por ejemplo, para el caso de Uruguay cae el precio. ¿Tá? O sea, en vez de aumentar, cae. Y eso lo atribuimos a lo que se llama el problema de la hoja de balance de las industrias, porque a vos te aumenta el tipo de cambio, pero te genera una pérdida contable y de alguna forma tratás de ajustar eso. Y después pudimos identificar este periodo, que sabemos que es el periodo de la pandemia, ¿sí? Donde se cuantifican 10 meses y una caída, o sea, desde la punta hasta abajo, de 18% del precio en términos nominales. ¿Sí? O sea, ese sería lo que nosotros podemos observar del efecto de la pandemia en el precio pagado al productor. En el caso de Uruguay, tratamos de hacer lo mismo. En el mismo periodo que Argentina tuvo la crisis, obviamente por el mercado de Venezuela, también nosotros tuvimos un efecto parecido. Pero la diferencia fue que el factor remanente fue de 13% y la tendencia nuestra cayó 20%, es decir, la de tendencia cayó más que en Argentina. ¿Tá? Posiblemente eso ha sido debido a que Argentina tiene como buffer el mercado interno, entonces evitó una caída más fuerte de la tendencia del precio. De vuelta, tenemos el mismo factor estacional, sabemos que en los periodos de primavera se paga menos por litro de leche, ¿por qué? Porque hay abundancia y además el contenido de grasa y proteína es mayor. Y el periodo de la pandemia, que es lo que se observa en el factor remanente, duró 5 meses y la caída fue de menos 6%. Fíjense que en el caso de Argentina fueron 10 meses y la caída 18%. Eso lo atribuimos a las políticas internas de que fueron más restrictivas en Argentina respecto a Uruguay. Bueno, y acá ponemos las interpretaciones nuestras, una síntesis de las interpretaciones de esta parte empírica que vimos. Entonces, en cuanto a la transmisión, lo que observamos que en el primer periodo, 2012-2016, fue el precio del queso el que determinó el precio pagado al productor. Y después, bueno, en el caso de Uruguay no pudimos determinar nada por el plan de estabilización de precios, y en el segundo periodo es el precio de la leche en polvo, en ambos casos lo que está determinando el precio pagado al productor. De vuelta, esto tiene consecuencias, sobre todo para las industrias queseras, que son tomadoras de precios, y en el caso de que no sean eficientes, tienen ciertos riesgos ya que
tienen que competir con precios más altos para poder capturar leche. Bueno, y en el periodo 2012-2016, en cuanto a los análisis de composición, observamos que el factor remanente cayó 27% en el caso de Argentina durante el periodo de la crisis de 2015 y 10% la tendencia por caída de los precios internacionales, el efecto de Venezuela y el 55% de la depreciación del tipo de cambio. En cambio, en Uruguay observamos que el factor remanente fue una caída de 13%, pero la tendencia del precio cayó mucho más. Fue mucho más impactante la tendencia de largo plazo, el efecto en el mercado, que en Argentina. Y bueno, y por último, simplemente a modo de resumen, en el año 2017, el efecto de la pandemia, pudimos observar que la duración de ese efecto en el impacto del precio pagado al productor fueron de 10 meses y una caída del precio nominal de 18%, y en el caso de Uruguay fue más chica, fue un efecto de 5 meses con una caída del precio de 6%. Así que bueno, ahora, si me permiten, le paso la palabra a Laura. Algunas consideraciones. Bueno, en los países que estuvimos evaluando se observa un predominio de políticas con un bajo nivel de intervención. La excepción es Canadá, que bueno, que habíamos visto todo este pilar de medidas que tienen que ver con control de producción, control de importaciones, ese precio mínimo que se fija a partir del costo de producción. En general, en el resto de los países, bueno, los precios de la leche por estas políticas más orientadas al mercado terminan convergiendo con los de Nueva Zelanda, que es el mercado de referencia, digamos, como mercado totalmente desregulado. Bueno, como mencionamos, en Canadá el precio de la leche cruda que tiene este esquema que se establece a partir del costo de producción, que mencionamos que es un esquema que sí o sí necesita la existencia de un comprador de última instancia que permita sostener ese precio mínimo. En Canadá, bueno, el poder adquisitivo es bastante alto de la población, $52.000 per cápita, así que bueno, tienen poder adquisitivo suficiente para comprar esos lácteos a un costo quizás superior si el mercado estuviese desregulado. En el caso de Estados Unidos y Nueva Zelanda veíamos que tenían metodologías documentadas sobre cómo forman los precios. En el caso de las órdenes federales, parten del precio de los productos al por mayor, queso, manteca, y mientras que en Nueva Zelanda también parten del precio de los productos, pero tomando los valores de exportación, los de Global Dairy Trade, que son los valores que ellos realmente consiguen al momento de exportar. Y bueno, el tema esto de la documentación de cómo forman el precio, que es un tema a considerar. Bueno, otras cuestiones que vimos, hay como una tendencia a que se promuevan las buenas prácticas contractuales, en donde bueno, se establezcan algunas pautas sobre el tema de calidad de leche, el tema de la duración de contratos, precios o más o menos cómo se establecen. Esto lo vemos en Unión Europea con el paquete de medidas que incluye las buenas prácticas contractuales, y en el caso de Australia, que lo veíamos ahora recientemente con este código lechero que obliga a este esquema de publicación de los contratos, de las ofertas de contratos, para después establecerlos finalmente con qué procesador se va a comercializar. Y bueno, y otra cuestión no menor, el tema de la información de mercado. Veíamos que tanto en Estados Unidos, a través de las órdenes, se genera mucha información. Veíamos que en la Unión Europea también existe este monitor de información del mercado. Bueno, que entendemos que es muy importante porque la información es poder y a través de la información uno puede transparentar todas las transacciones y evitar estos problemas de información asimétrica que a veces se dan cuando una de las dos partes tiene mejor información que la otra para negociar. Y bueno, y otro tema que creemos que es interesante, veíamos en las gráficas de precio que bueno, en los últimos tiempos la volatilidad aumentó. Y el tema de tener estrategias para mitigar o para transferir esta volatilidad resulta un tema interesante de abordar. En el caso de Estados Unidos, ellos tienen este programa de cobertura de margen, que bueno, que habíamos mencionado que implica una transferencia directa al sector porque es gratuito en un rango. Y bueno, y el otro es el mercado de futuros y opciones de leche cruda de Nueva Zelanda, que bueno, que está empezando a andar y que es una herramienta más que tienen los productores para calzarse ante situaciones de alta volatilidad. Así que bueno, muchas gracias. Ahora estoy menos nerviosa que antes, me parece.